Hola, vamos a continuar entonces con las clases de legislación y técnica fiscal 2 y hoy nos vamos a olvidar un poco de lo que es el impuesto al valor agregado y ya nos vamos a meter en un nuevo impuesto, también un impuesto a los consumos, pero un impuesto distinto a nivel provincial. Vamos a hablar de lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos en las próximas clases. Específicamente nos vamos a remitir a lo que es la unidad 4, específicamente el capítulo 8 de la materia. A eso nos vamos a remitir en la clase del día de hoy o vamos a comenzar a desarrollarlo en la clase del día de hoy. Cuando hablamos de lo que es impuesto sobre los ingresos brutos, uno tiene que hacer un poco de historia, de antecedentes, y recordar que no es un impuesto nuevo en Argentina, ya lleva muchísimos años. Fíjense que el principal antecedente que podemos encontrar de este impuesto data del año 1948, cuando la provincia de Buenos Aires decide instalar un impuesto sobre las ventas, que lo denominó impuesto sobre las actividades lucrativas. Prontamente, 1949, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal en ese momento, también instaura un impuesto similar a lo que son las ventas, denominado impuesto a lo que son las actividades lucrativas. Y así se mantuvo este impuesto hasta el año 1974, en esa década cuando aparece el impuesto de valor agregado, recuerden que aparece en el año 1974 con vigencia por el año 1975. La idea era eliminar el impuesto a las ventas nacional, de hecho se eliminó, y eliminar el impuesto a las actividades lucrativas a nivel de lo que son las provincias. Esto no pasó, ¿sí? De hecho que las provincias siguieron manteniendo el impuesto a las actividades lucrativas y recién en el año 1977 se modifica la denominación de este impuesto y deja de llamarse impuesto a la actividad lucrativa para denominarse impuesto sobre los ingresos brutos, a los cuales, excepto Salta, que lo denomina impuesto a las actividades económicas, el resto de las provincias hablan de lo que es impuesto sobre los ingresos brutos. Debe de quedar en claro de que es un impuesto provincial, no cabe la menor duda esto, es decir, que la potestad tributaria de controlarlo, recaudarlo y administrarlo corresponde a cada una de las provincias del país, ¿sí? Pero hay una ley nacional que de alguna manera supedita a cada una de las provincias a establecerle límites a las potestades respecto de este impuesto a cada una de las provincias. ¿Y cuáles son esa ley? Es la ley 23.548, la ley de coparticipación. Esa ley que establece de todos los tributos nacionales cómo se van a repartir entre la nación y las provincias y después entre las provincias entre sí, también contempla una serie de compromisos por parte de las provincias. Y eso está enmarcado en el artículo 9 de esta ley 23.548, donde se establece la obligación o el compromiso de que las provincias solamente podrán cobrar un impuesto sobre los ingresos brutos con las características que ya vamos de alguna manera a mencionar. Con lo cual, muchas veces uno tiene que cuando analiza las modificaciones que se introducen en el impuesto sobre el ingreso bruto, hay que analizarlo dentro del marco de los límites de la ley 23.548. ¿Qué características esenciales tiene este impuesto? Bueno, es un impuesto, lo podemos decir un impuesto real, porque grava la manifestación real de la capacidad contributiva a través de lo que son los consumos, y no la situación personal de lo que es de cada contribuyente. Es un impuesto indirecto, como todo el impuesto a los consumos. En realidad, el impuesto a los consumos lo que busca es gravar al consumidor final. Bueno, al igual que en el IVA, yo no grabo al consumidor final directamente, sino que voy grabando cada una de las etapas que van desde la producción, fabricación, distribución y comercialización de los bienes y de las prestaciones de servicios, con lo cual se graba todo lo que son las etapas. Es un impuesto territorial. ¿Qué significa esto? Que como lo decía, que es un impuesto provincial, es un impuesto que es aplicable, la potestad tributaria recae en cada una de las provincias, con lo cual cada una de las provincias se va a ser encargado de recaudar este impuesto y de administrarlo respectivamente. Es un impuesto proporcional porque se aplica sobre la alícuota, sobre las ventas, sobre los ingresos, se aplica lo que es una alícuota que está establecida anualmente por una ley, a la cual ya nos vamos a remitir o analizar. Y un tema muy importante de este impuesto, y que realmente lo hace uno de los principales críticas de este impuesto, es que es un impuesto acumulativo.
Al ser un impuesto plurifásico, es decir, que se aplica en todas las etapas, desde la actividad primaria hasta la comercialización, ¿sí? Tiene una gran diferencia, esto es muy parecido a lo que es el IVA, pero tiene una gran diferencia. En el IVA, el impuesto pagado en la etapa anterior lo puedo descargar del impuesto de esta etapa, es decir, al débito fiscal le puedo restar el crédito fiscal, de tal forma que el impuesto no es otra cosa que el impuesto sobre el valor añadido en cada una de las etapas, ¿está? En el impuesto sobre el ingreso bruto no se permite computar el impuesto pagado en la etapa anterior como pago cuenta del impuesto mío. Con lo cual, lo que yo pagué de impuesto en la etapa anterior no es más que un costo para el contribuyente. ¿Esto qué significa? Que ese costo lo incorpora al precio del producto. Si lo incorpora al precio del producto, lo incorpora el precio de venta, con la venta tenemos lo que es el ingreso, que es la base imponible del impuesto. Es decir, que el impuesto se va acumulando en cada una de las etapas hasta llegar al consumidor final. Esto hace que el impuesto efectivo no es el equivalente al valor añadido en cada una de las etapas, sino que se va acumulando en cada una de las etapas y esto es altamente distorsivo. Es lo que comúnmente se denomina como lo que es un impuesto en cascada, que es lo que de alguna manera se critica de este tipo de impuestos y que según se buscó en muchas oportunidades eliminarlo. Lo que pasa que es un impuesto que es el impuesto que más recauda a nivel provincial en todas las jurisdicciones, por lo cual eliminarlo resulta sumamente difícil, ¿no? En lo que se refiere a su aplicación práctica. Bueno, cuando hablamos de impuestos sobre los ingresos brutos e impuestos provinciales, ¿a qué normas nos vamos a tener que referir? Bueno, acá les voy a compartir el material. Esto también está colgado en lo que es en el capítulo 8 en el aula virtual. Básicamente, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando veamos impuestos sobre el ingreso bruto tenemos que tener en claro tres normas generales, ¿sí? Puede haber normas específicas como las resoluciones normativas o resoluciones generales que pueden emitir las administraciones fiscales provinciales, pero en general lo que aquí interesa son tres normas. El Código Tributario Provincial, ¿sí? En la provincia de Córdoba es la ley 6006, es una ley, pero que en realidad es un código. La ley impositiva anual, esta es una ley que sale todos los años, donde establece básicamente cuáles son las alícuotas aplicables a cada una de las actividades por las cuales hay que pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Esta es una ley que es todos los años, con vigencia todos los años, abarca el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y el decreto reglamentario del Código Tributario, el decreto 1205 del año 2015, con sus modificaciones que se han introducido con posterioridad a lo largo del tiempo, pero básicamente es un suplemento a lo que es el Código Tributario. Cuando uno analiza el Código Tributario, tiene que también tener en cuenta lo que dice el decreto reglamentario. El Código Tributario, la ley 6006, está dividida en dos libros. Es un código bastante grande, donde está dividido en dos libros. Un libro primero, que se refiere básicamente a la parte de procedimiento administrativo, es decir, cuáles son las facultades que tiene el organismo recaudador, cuáles son los sujetos pasivos de la obligación tributaria, cuáles son el procedimiento de determinación de oficio, regula las sanciones, los juicios de ejecución, todo está en ese primer libro. Y después tenemos un segundo libro dentro de esa ley 6006 que se refiere a los distintos impuestos provinciales. Ahí van a encontrar el impuesto inmobiliario provincial, impuesto sobre el ingreso bruto, impuesto de sellos, etcétera, etcétera. Así, todo lo que son los impuestos provinciales lo van a tener en ese libro segundo. Lo que nos interesa en la clase, en este capítulo, es dentro del libro segundo, el título 2. El título 2 se refiere básicamente a lo que es el impuesto sobre el ingreso bruto. En la figura que ustedes tienen ahí pueden ver para el año 2019 y para el año 2020, que es el que me interesa, cuáles son las leyes que hay que tener en cuenta. Con respecto al Código Tributario, el Código Tributario sigue siendo la ley, siempre la ley 6006, ¿sí? Lo que pasa es que todos los años se modifica esa ley por algunas cuestiones procesales, ¿sí? O procedimentales. Por lo cual, la modificación que se dio para el año 2020 es la ley 10.679, que salió publicada el 20 de diciembre del año 2019, pero con vigencia para lo que es el año 2020.
Vuelvo a reiterar, el Código Tributario sigue siendo el mismo, la Ley 6.006, con las modificaciones que se van incorporando año por año, en este caso para el año 2020, a través de la Ley de 10.679. La segunda norma es la ley impositiva para el año 2020. Esa ley es la ley 10.680, ¿sí? Esa es una ley que salió publicada el 26 de diciembre del año 2019, con vigencia a partir del 1 de enero de lo que es el año 2020, y esta no es una modificación de una ley anterior, no, es una ley nueva. Todos los años, el Poder Ejecutivo saca el Poder Legislativo saca una ley impositiva que es aplicable para el año siguiente. En este caso, sacó una ley en diciembre del 2019 aplicable para todo lo que es el año 2020, y esa ley es la ley 10.680, a la cual también uno debe remitirse cuando tiene que buscar especialmente alícuotas mínimos del impuesto sobre los ingresos brutos en los casos que estamos mencionando. Y por otro lado, el decreto reglamentario, el 1205 del año 2015, que, como vuelvo a decir, es un complementario del Código Tributario, que cuando uno lee el Código Tributario tiene también que remitirse a la parte pertinente del decreto 1205 para ver qué aclaraciones hay respecto, qué hay respecto a lo que es el Código Tributario que estamos de alguna manera mencionando. ¿Está claro? Bueno, esto es la normativa principal que nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que es este impuesto sobre los ingresos. A partir de ahora vamos a saltar la parte de consenso fiscal porque ya vamos a tener una clase respecto de lo que pasa con lo que es el consenso fiscal, por lo tanto me adelanto. Y vamos metiéndonos a lo que es el hecho imponible. Les decía que el impuesto sobre los ingresos brutos se encuentra regulado a partir del título 2 del libro 2 de la ley 6.006, es decir, del Código Tributario de la provincia de Córdoba. El primer artículo de ese título 2 es el artículo 177 del Código Tributario, que me define cuál es el hecho imponible alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Cuál es el hecho imponible? Es el ejercicio de cualquier actividad realizada en forma habitual, a título oneroso, en el territorio de la provincia de Córdoba. Esta definición de impuestos sobre el ingreso bruto no es caprichosa, surge de la propia ley 23.548, cuando en su artículo 9, que comentabas al comienzo, también comprometía a las provincias a establecer un impuesto sobre el ingreso bruto sobre la base de este hecho imponible, con lo cual lo que hicieron las provincias solamente es copiar estas definiciones. No obstante eso, ¿sí? Y esta definición clara es que lo venimos arrastrando desde el origen del impuesto sobre el ingreso brutos, ¿sí? Allá en el año 1977, la realidad es que a lo largo del tiempo ha sufrido algunos cambios. Dentro de esos cambios podemos mencionar un nuevo hecho imponible que está previsto también en el artículo 177 y que tiene que ver con esta política que tienen las provincias de copiar muchas normas que surgen de leyes nacionales. ¿Sí? Vamos a ver a lo largo de ingresos brutos normas aplicables a este impuesto que surgen copiadas del IVA u otras copiadas del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Vamos a ver si eso es válido o no, pero la realidad es que esto ocurre con este nuevo hecho imponible. Fíjense a qué se refiere. La comercialización de servicios realizados por sujetos radicados o constituidos en el exterior, ¿sí? En los cuales se verifique que ese servicio es utilizado económicamente en la provincia. Es decir, esto es muy parecido al hecho imponible importación de servicios en el impuesto de valor agregado. Acá se habla de servicios prestados por un sujeto del exterior que vaya a ser utilizado económicamente en la provincia. ¿Cómo es utilizado económicamente en la provincia? Porque se consume dentro de la provincia de Córdoba o porque de dentro de la provincia de Córdoba tengo acceso a las prestaciones a través de alguna plataforma o a través de lo que es Internet. ¿Sí? O que recae sobre personas, bienes, cosas que están radicadas dentro de lo que es el territorio provincial. ¿Sí? Esta modificación también incorpora algo que también se dio en el impuesto de valor agregado y que obviamente también se copió, que es las suscripciones online. ¿Tá? Es decir, también se considera que son prestaciones de servicio alcanzadas por el impuesto aquellas suscripciones online para el acceso a toda clase de entretenimiento audiovisual, música, series, videos, juegos, lo que ustedes quieran, cuya utilización o consumo es realizado por sujetos domiciliados radicados dentro de la provincia de Córdoba.
Concretamente nos estamos refiriendo a lo que comúnmente denominamos Spotify o Netflix, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy un sujeto radicado en la provincia de Córdoba y tengo que pagar la suscripción para acceder a estas plataformas, se considera que es un servicio prestado dentro de lo que es la provincia de Córdoba y por lo tanto alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos. Pero no puedo dejar de hablar de la estructura general del hecho imponible, que es el ejercicio de una actividad realizada en forma habitual a título oneroso en el territorio de la provincia. Se tienen que dar esos 4 requisitos en forma concurrente para que se dé el hecho imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos. Por favor, pregunta de examen, es importante que lo tengan presente. ¿Cuáles son los elementos que hacen el hecho imponible en el impuesto sobre el ingreso bruto? El ejercicio de una actividad en forma habitual a título oneroso en el territorio de la provincia de Córdoba. Es fundamental este concepto. Definimos algunos de estos conceptos. El ejercicio de una actividad. Según la doctrina, y yo la comparto plenamente, Burigoni, uno de los especialistas que más trabajan en el impuesto sobre el ingreso bruto con las provincias, ha dicho que el ejercicio debe haber un ejercicio efectivo de la actividad. Es decir, que el ejercicio de la actividad tiene que ser real, tangible. Y esto es muy importante porque se planteó en su momento qué pasaba con aquel, por ejemplo, profesional que sacaba su matrícula profesional, pero que no ejercía la profesión, solamente había sacado su matrícula profesional por el motivo que de alguna manera sea. ¿Tá? En ese caso, ¿qué dice este autor? No hay hecho imponible en ingreso bruto porque no hay ejercicio efectivo de la actividad. Que yo haya sacado la matrícula y la matrícula me habilite a ejercer la profesión no significa que estoy ejerciendo efectivamente la profesión. Por lo tanto, no hay hecho imponible. Y esto también se puede trasladar al caso de una sociedad. Si yo constituyo lo que es una sociedad, ¿sí? Con la mera constitución de la sociedad no hay hecho imponible en ingreso bruto, sino que el hecho imponible se va a dar cuando esa sociedad comience a hacer ejercicio efectivo de su actividad. ¿Queda claro? Tan es así que el Código Tributario de Provincia de Buenos Aires, el artículo 216, establece que cuando hay un contribuyente, cuando no se obtengan ingresos por el ejercicio de una actividad, no corresponde tributar anticipos del impuesto sobre el ingreso. Recuerden que el impuesto sobre ingresos brutos, ya lo vamos a ver, la forma de liquidar el impuesto es la base imponible por la alícuota o un mínimo. Si yo la base imponible es 0, evidentemente por la alícuota me va a dar 0, con lo cual lo que yo tengo que pagar solamente es el mínimo. ¿Tá? Entonces, acá lo que plantea el Código Tributario es que si yo no tengo ingresos, no tengo obligación de pagar mínimo, ¿sí? Por más que haya estado inscrito lo que es en el impuesto. Creo que es una muy buena medida de provincia de Buenos Aires y que debe ser replicado de alguna manera en todas las provincias. Lamentablemente, eso no es así. La segunda condición es la habitualidad, tal vez la más compleja de todas, porque en este caso la habitualidad tiene que ver con una serie de conceptos subjetivos. Primero, la finalidad de lucro. ¿tá? Tiene que existir una actitud especulativa por parte del contribuyente que tienda a obtener un beneficio, una ganancia, una utilidad o un provecho por el ejercicio de esa actividad. Hay un viejo dictamen de la AFIP, ustedes lo habrán visto en el capítulo 4 cuando vieron obras sobre el inmueble propio, el dictamen 23 del año 1970, donde ¿qué se dijo? Y creo que es muy clarificador para definir en qué momento comienza a ejercerse esa actividad. Que dice, la intención de lucro queda manifiesta en el momento de la adquisición, es decir, en el momento en el cual se adquiere un bien o se comienza a construir. En otras palabras, la especulación no está en el momento de la venta, sino está en el momento en el cual realizo la compra. Si yo ya especulo con que voy a obtener una ganancia, pues entonces hay un fin de lucro. Si hay un fin de lucro, hay una habitualidad en el término de lo que es el tiempo. Pero no es la única cuestión a analizar. Hay que analizar la frecuencia con la cual se realizan las operaciones, la importancia relativa que tiene esta actividad respecto a los ingresos totales del contribuyente. Un tema muy importante, la inclusión dentro del objeto social de este tipo de actividad. Ojo con las sociedades. Muchas veces nosotros somos una sociedad que desarrollamos un determinado tipo de actividad y de repente hacemos otra, puntual, ¿sí? Entonces la pregunta es bueno, no, pero esta actividad no es habitual, la hago una sola vez y nada más. Ojo,
porque si esa actividad está dentro del objeto social, potencialmente es habitual. Por lo tanto, también está alcanzada por lo que es el impuesto sobre el ingreso bruto, ¿sí? Y por último, la vinculación de esa actividad con el sujeto, ¿no es cierto? Son todos los elementos que hacen potencialmente a la habitualidad que estamos de alguna manera comentando. El otro requisito es la onerosidad, ¿sí? ¿Qué significa que una actividad sea onerosa? Que tenga derecho a una contraprestación. Es decir, que yo por ejercer una actividad voy a recibir algo, un bien, algo voy de alguna manera a recibir, ¿tá? Entonces, plata, lo que sea, de alguna manera lo voy a recibir. Si yo hago una actividad por la cual no tengo derecho a contraprestación, no es una actividad onerosa, y si no es una actividad onerosa, no está alcanzada por lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos respectivamente, ¿tá? Y por último, el último elemento que hace a este hecho imponible, los 4 elementos de este hecho imponible, es la territorialidad. Les decía que el impuesto sobre el ingreso bruto es un impuesto provincial. Al ser un impuesto provincial, ¿sí?, las provincias tienen que cercenar su actividad a su ámbito territorial. Por lo tanto, en la provincia de Córdoba, el impuesto sobre el ingreso bruto se aplica para el ejercicio de actividades desarrolladas dentro. ¿Dónde? Dentro del territorio de la provincia de Córdoba. Después vamos a ver qué pasa con aquel contribuyente que desarrolla su actividad tanto en Córdoba y en otra jurisdicción. ¿Cómo hace para tributar en ambas jurisdicciones? ¿Cómo distribuye lo que es la base imponible? Y acá está lo que hablamos del convenio multilateral, que también lo vamos a mencionar más adelante, donde se considera que en ese caso que el ejercicio de la actividad es en todo el país, ¿no es cierto? Se extiende esto. Después vemos cómo se distribuye la base imponible, pero la idea es que todos los ingresos en todas las jurisdicciones donde desarrolla la actividad entren en el cálculo de impuestos sobre el ingreso bruto. Después lo distribuiremos esa base imponible de acuerdo a lo que diga el convenio multilateral. Este nuevo hecho imponible que hablamos de la prestación de servicios realizada por un sujeto del exterior a sujetos de la provincia de Córdoba, y hablábamos un poco de los servicios audiovisuales, ¿no es cierto?, de la suscripción online a servicios audiovisuales, como de alguna manera habíamos mencionado. En el último año también se modificó, en el año 2018, incorporándose que también se considera alcanzado cuando se presuma que el prestador o locador del exterior, ¿sí?, con el cual se contrate el servicio, tenga presencia digital significativa en la provincia de Córdoba. ¿Tá? Un concepto totalmente subjetivo que está copiado del decreto reglamentario de la ley del impuesto de valor agregado, y que ha sido de alguna manera también trasladado al decreto 1205. ¿Tá? Con lo cual remito de alguna manera a su lectura para que de alguna manera conozcan cuándo se considera que hay presencia digital en los casos que estamos mencionando. Bien. Para continuar con lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto sobre el ingreso bruto, si bien es un impuesto, uno podríamos definir lo que es un impuesto, el periodo fiscal es anual, la realidad es que se paga en forma mensual en 12 anticipos. ¿Tá? Esa es un poco la realidad. Entonces, hay anticipos mensuales por los cuales hay que declarar el impuesto sobre el ingreso bruto y pagar el impuesto correspondiente. Ahora, ¿cómo imputo ese ingreso a cada uno de los anticipos? Hay un principio general que está consagrado en la Ley de Coparticipación, artículo 9.1, última parte, y que es el principio de lo devengado. Es decir, los ingresos hay que imputarlos por lo devengado. ¿Cuál es el concepto de devengado? No lo dice el Código Tributario Provincial. Sí podemos ir a definición, por ejemplo, de la Real Academia Española, que establece que devengar es adquirir un derecho por algún hecho, circunstancia o causa, con lo cual, si yo por una determinada actividad adquirí el derecho a cobrar o a la contraprestación, está devengado de lo que es el hecho imponible, de acuerdo a lo que es el tiempo. Hay excepciones, sí. Por ejemplo, aquellos que no lleven contabilidad, no estén obligados a llevar contabilidad ni registro, pueden tributar por lo percibido. Allá por el año 2006 se incorporó los servicios médicos odontológicos también por lo que es lo percibido. Aquellos en los cuales se retenga el 100% de sus ingresos van a tributar por lo percibido. Y tenemos un caso particular similar que lo ocurre con la ley de impuesto a la ganancia, que es el devengado exigible. También existe el devengado exigible en el Código Tributario, pero solamente es puntual para un caso, que es la venta de inmueble, cuando esa venta de inmueble se realiza en cuotas mayores a 12 cuotas mensuales. En
ese caso debo imputar el ingreso a cada uno de los meses del vencimiento de cada una de las cuotas. ¿Está? El procedimiento es similar al del impuesto a las ganancias cuando aplican el becado exigible, pero el impuesto a las ganancias es mucho más amplio, la aplicación de este concepto, de esta forma de imputación, que respecto a lo que ocurre a nivel provincial. Y reitero, esto también está dicho en la ley de coparticipación en su artículo 9, punto 3, ¿sí? Al final de lo que es el capítulo que habla de los compromisos en el impuesto sobre el ingreso bruto. La forma de tributación del impuesto sobre los ingresos brutos varía de acuerdo, ha variado en el tiempo. En algún momento existían 4 formas, 4 regímenes para liquidar el impuesto sobre el ingreso bruto. Un régimen general, contemplado en el artículo 219 del Código Tributario y artículo 14 de la Ley Impositiva, donde es básicamente tributar base imponible por alícuota o mínimo, de los dos el mayor. Un régimen intermedio que quedó derogado ya en el año 2009, con lo cual no vamos a mencionar. Hasta el año pasado existía un régimen de mínimos especiales, que hoy para el periodo fiscal 2020 fue derogado, con lo cual ya no lo tenemos de alguna manera más. Y por último tenemos un régimen simplificado del monotributo, similar al monotributo nacional, en realidad es un complemento del monotributo nacional, donde aquellos contribuyentes que están en el monotributo nacional, pero que sean también sujetos al impuesto sobre el ingreso bruto, pueden adicionar a esa cuota del monotributo nacional un componente provincial y de esa manera pagar el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial. ¿Tá? Con lo cual es una forma de simplificación. Antes existía un impuesto fijo que se derogó y apareció este monotributo provincial en el caso que estamos conversando, estamos analizando. ¿Cómo se determina la base imponible? Obviamente, va hablando de lo que es el régimen general, porque si estamos hablando del monotributo, prácticamente ya el impuesto está establecido, preestablecido. Para el resto de los casos, el artículo 185, 213 del Código Tributario hace una descripción de lo que son los mismos. La base imponible, dice el artículo 85, es el ingreso atribuible a la actividad. Y ese artículo 185 hace mención a un concepto muy importante que es que ese ingreso debe ser la retribución de la actividad. ¿Sí? ¿Qué significa la retribución de la actividad? Y esto es importante, por ejemplo, para empresas que actúan en la intermediación. Cuando yo intermedio, por ejemplo, yo hago venta a nombre propio por cuenta de tercero, ¿sí? En realidad esa venta no es propia, es del tercero. ¿Cuál es mi ingreso o cuál es mi retribución de la actividad? La comisión. Entonces lo que debe ser base imponible del impuesto sobre ingreso bruto es la comisión, no la venta. ¿Está claro? Eso es importante que de alguna manera lo tengan en cuenta. Ahora, yo tengo que ser conteste con esa definición. ¿Qué significa esto? Que la forma en la cual llevo mis registraciones contables deben dejar en claro que mis ingresos, ¿sí?, son la retribución de mi actividad. Y ergo, en el caso de la intermediación, tiene que ser la comisión. En muchos casos hemos encontrado, o por una cuestión de simplicidad, dicen mis ingresos son todas mis ventas y mis gastos son todos los gastos que yo después se los rindo al comitente. No, está mal. Mi ingreso es la comisión. Las ventas no son tuyas, ¿sí? Serán movimientos patrimoniales, pero nunca pueden ser ingresos. Si yo lo tomo como un ingreso, pues entonces la provincia, la policía fiscal o la inteligencia fiscal que se denomina ahora puede de alguna manera interpretar de que mis ingresos son todos, no solamente los que es la comisión. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La base imponible es neta del impuesto valor agregado, es decir, debo eliminar el impuesto para lo que son los responsables de ingresos en impuesto valor agregado. Pero también existen deducciones, es decir, existen conceptos que se pueden deducir y está establecido en el artículo 213 del Código Tributario, como por ejemplo el impuesto interno, puedo deducir los deudores incobrables, ¿sí? Con respecto a esto también, al igual que en el impuesto a la ganancia, existen índices de incobrabilidad, como por ejemplo la presentación de concurso preventivo, la declaración en quiebra, la desaparición fehaciente del deudor, el inicio de acciones judiciales tendientes al cobro. Es decir, existen varios índices de incobrabilidad que están previstos en ese artículo 213, que si se dan, puedo deducirlo de lo que es la base imponible. Los descuentos y bonificaciones de venta también se pueden de alguna manera deducir,
y todos conceptos que están establecidos en ese artículo 213 del Código Tributario, algunos muy específicos, los generales son los que de alguna manera les comenté. Hay una base imponible especial que se constituyó a partir del periodo fiscal 2019, que es, y esta es otra práctica no deseada por parte de lo que es la provincia de Córdoba, que es copiar ahora ya no la ley del IVA, sino la ley de impuesto a las ganancias. En el año 2018, a nivel de impuesto a las ganancias, aparece el impuesto a la renta financiera. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué hizo la provincia de Córdoba? En muchos casos incorporó conceptos de esta reforma de la renta financiera e impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué incorporó? En un artículo 197 del Código Tributario estableció que en las operaciones de compra-venta de acciones, cuotas, participaciones sociales, que incluye la cuota parte de los fondos comunes de inversión, la base imponible va a ser la diferencia entre el precio de la transacción, el precio de venta de la transacción y el costo computable de acuerdo a lo que es la ley de impuesto a las ganancias. ¿Tá? Vale decir que para determinar la base imponible del impuesto sobre el ingreso bruto tengo que remitir una ley de impuesto a las ganancias para determinar cuál es el costo computable. Al precio de la venta tengo que restar ese costo computable y esa diferencia es lo que va a estar grabado con lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Ha sido criticado un poco este tipo de medidas porque en realidad va en contra de lo que es la actividad de inversión en el mercado de capitales, ¿sí? Lo puede de alguna manera verse alterado por este tipo de medidas o disposiciones. Además, hay que analizar si la ley de coparticipación federal de impuestos permitiría que la provincia de Córdoba pueda establecer impuestos análogos a los impuestos nacionales. Ya tengo para este tipo de operación el impuesto a las ganancias, bien, que es coparticipable, para poder grabarlo con ingreso bruto, pareciera que no sería de alguna manera lógico. Por decir, esto habría que analizarlo dentro del marco de lo que era la ley de coparticipación federal de impuestos y hacer su análisis respectivo. Pero esto es un poco lo que es la situación, ¿sí? Máxime cuando la propia provincia lo considera una actividad financiera, cosa que es realmente discutible si es realmente una actividad financiera en sí. ¿Cómo determino el impuesto sobre los ingresos brutos? Esto es lo que sería el esquema de liquidación para un régimen general del impuesto. Entonces, acá partimos de la base imponible, los ingresos devengados. A eso le aplico la alícuota que corresponde a su actividad. Esto surge de lo que es la ley impositiva anual. Eso me da el impuesto. Lo comparo con el mínimo, ¿sí? Que está establecido en la ley impositiva anual. De los dos, el mayor. ¿Tá? Y eso es el impuesto determinado que del impuesto sobre el ingreso bruto lo tengo que hacer en forma mensual. Ahora, ¿es el impuesto que voy a tener que ingresar al fisco? No, porque recordemos, como en todo tributo, existen regímenes de retención, percepción, recaudaciones bancarias, etcétera. Bueno, todos esos conceptos se van a poder deducir, ¿sí? El régimen de retención y percepción que están consagrados en el decreto 2205 del año 2015 y sus normas complementarias. El régimen de recaudación bancaria, que también está prohibido en este decreto 1205, que no es otra cosa que un monto que los bancos me cobran de las acreditaciones bancarias a los contribuyentes que están inscritos en el impuesto. Entonces eso también lo puedo computar como pago de cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Las percepciones en el caso de importaciones, que también están previstas en el decreto 1205, se pueden computar a cuenta. Entonces, el impuesto determinado le resto de estos pagos cuenta y la diferencia es el saldo a ingresar o el saldo a favor que puede llegar a tener este tipo de contribución. Esta forma de liquidación del impuesto, de decir base imponible por alícuota o mínimo de los dos el mayor, ¿sí? Tiene algunas excepciones. Excepciones en las cuales no se compara con el mínimo, es decir, el mínimo no se aplica para estas actividades que están consagradas en el artículo 219 del Código Tributario. ¿Cuáles son esas actividades? Primero, los contribuyentes del convenio multilateral. Los contribuyentes del convenio multilateral, cuando deban liquidar impuestos de ingreso bruto, no tienen que computar mínimo alguno. Los prestadores de servicio de electricidad a cargo de las cooperativas de usuarios tampoco deben tributar mínimo. La locación de bienes inmuebles y la locación de inmuebles tampoco tributa mínimo. Algunos servicios de alojamiento, categoría 1 o 2 estrellas, tampoco tributan mínimo.
Y por último, no tributan mínimo los contribuyentes que tengan la totalidad de sus ingresos retenidos o percibidos o recaudados en la fuente, es decir, suena lógico pagar el mínimo cuando yo ya pagué todo el impuesto por anticipado. La actividad primaria, si la actividad agropecuaria, forestal, minera, es decir, toda la actividad primaria no debe pagar mínimo, ¿sí? Y los contribuyentes que tengan la totalidad de sus ingresos exentos no gravados. Obviamente, si tengo mi total de ingresos no gravados, la idea es que el legislador los puso como exentos no gravados para no pagar impuestos. Si me hacen pagar el mínimo, estoy siendo, digamos, no cumpliendo este precepto. Con lo cual, claramente, el Código Tributario ha dicho, en este caso no se debe pagar el mínimo correspondiente. ¿Está? Bueno, hasta acá llega esta primera clase de impuestos sobre los ingresos brutos. En la clase que viene hablaremos un poco de lo que son las exenciones, especialmente lo que es la actividad industrial, y después hablaremos de lo que es el consenso fiscal, y avanzamos entonces de esta forma en lo que es el capítulo 8 de la materia. ¿Sí? Seguimos entonces en la clase que viene.